Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues bienvenidos a otro programa de los nuestros que seguro va a ser de vuestro interés, como todo. Porque es un programa en el que vamos a hablar, como os prometimos en programas anteriores, de los diagnósticos en el mundo mundo femenino y con los adultos. Porque hoy vuelve a estar con nosotros nuestra querida subdirectora de diagnóstico. Directora técnica. La otra jefa de Gatea. Sí, la jefa de Gatea, realmente. Así que nada, Marta, buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Pues sí, mira, la hemos sacado de la sala de terapia aquí a estar con nosotros media horita y seguir hablando de algo que al parecer interesa un montón, que es el diagnóstico, que es el inicio de todo. Y quedó pendiente la otra vez que conseguimos que Meli saliera de su trabajo, de su madriguera. De su trabajo, de su pasión, de su propósito, para que nos hable un poquito de la cantidad de llamadas que tenemos de adultos con autismo, que es muy llamativo en los últimos años, después de la pandemia, y de mujeres, de mujeres de todas las edades. Entonces, yo creo que merece la pena hacer una parte para hablar de ello con Meli. Pero antes de saludar a Meli como es debido, como no puede ser de otra manera, me vais a permitir que también, como siempre, demos las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, porque son gente súper amable, que ya están en pleno, ellos son muy pleno amables, curso haciendo... son muy abiertos, nosotros somos muy pelotas. No solo los Fernández son muy amables. Ellos son, sí, efectivamente. Y además que Francisco de Vitoria es cierto que nos ayuda un montón, que tenemos un acuerdo con ellos súper amplio, no es menos cierto que somos unos pelotas, que todos los podcasts nosotros les decimos que somos los mejores. Y ellos son muy guapos también. También, aunque están en una época de exámenes. Bueno, nosotros estamos dando clases ahora en la Francisco de Vitoria, el primer trimestre, estamos dando en el grado de psicología y en el máster general sanitario. Tenemos la suerte de que hayan implementado en sus programas unos módulos sobre el trastorno del espectro del autismo, con lo cual los profesionales del máster sanitario y del grado de la Universidad Francisco de Vitoria salen con esa formación. Por cierto, hablando de la Universidad Francisco de Vitoria, y aunque no tiene nada que ver con el podcast de Gatea, pero estuve hablando con un protagonista para otro podcast en el que yo participo, que yo soy creador de ello, que se llama Hispanos sin Complejos, y estuvo en la Universidad Francisco de Vitoria el presidente de la Comisión de la Canonización de Isabel la Católica en la Universidad Francisco de Vitoria. Y cuando me lo dijo, digo, hombre, pero si yo he estado allí somos los pelotas preferidos de la Francisco de Vitoria. Todo hacen un montón de cosas, pero en relación al autismo yo creo que son un referente en España. Es de las universidades que más se están volcando en apoyar a las personas con autismo. Bueno, pero como no queremos enrollarnos y tampoco queremos quitar tiempo a Meli, queridos oyentes, recibido un saludo como siempre de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, Marta Rodríguez coordinación, y os habla, como no, Raúl Alonso. Y como os prometimos que todos los programas que tuviésemos comentarios vuestros a través de las plataformas de las redes sociales, pues aquí va otro comentario que nos habéis dejado en relación al capítulo 113 que se publicó, o que hemos publicado el 5 de octubre del 2023, hace 19-20 días. Se titulaba TEA en las aulas, profesores especializados en autismo, y nos escribe Filipo en los que nos decía, por el programa, simplemente genial, la mejor manera para que un niño con TEA le guste algo, debes ganártelo, dándole sus preferencias, pero en la mayoría de colegios no se trabaja igual, eso debe mejorar. Pues nada, Felipo, te agradecemos tu comentario. Sí, lo agradecemos y lo compartimos, y yo creo que ese podcast que tuvimos con Belén tiene un montón de comentarios, y en el podcast de habilidades sociales también, o sea que son temas que a los padres nos preocupan y a los profesionales les preocupa, y que hay que seguir tratando. Pero ahora vámonos al lío, que es el del diagnóstico de adultos y mujeres, que es un lío muy gordo. Meli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Ya era hora, otra vez, ¿eh? Sí. Oye, el programa que estuvimos hablando del diagnóstico en general, se me olvidó preguntarte el DSM-5. ¿Qué es, por favor? Pues es
Pues es el manual de diagnóstico y estadístico de enfermedades o trastornos mentales, ¿vale? Es el manual por el que los clínicos, junto con el CIE 10 y 11, nos basamos para realizar los diagnósticos con unas nomenclaturas claras, para que si yo lo diagnostico aquí en España, va a Francia, que tenga el mismo criterio diagnóstico que en Estados Unidos, que en Argentina, que en todo el mundo. O sea, es a nivel mundial. Es un, digamos, el librillo por donde todos los Bueno, es un manual, es así, el ladrillo, más bien que el librillo, el ladrillo. Sí, que es de la Asociación de Psiquiatras norteamericana, y es por el que seguían. Os manejáis todos los profesionales. Exacto. Por suerte, porque imagínate. ¿Y os lo sabéis de memoria o consultáis? Hombre, lo consultamos, debemos saber, gente tan lista. pero lo consultamos. Bueno, en el anterior programa que estuvimos contigo hablamos un poco del diagnóstico en general y quedamos para hablar de adultos y en mujeres. ¿Es más complicado el diagnóstico en edades ya avanzadas? Mucho más difícil, mucho más complejo y mucho más heterogéneo, ¿vale? Porque cuando nos vienen los adultos, por ejemplo, 40, 50 años, pues quieras que no, ya has pasado por un bagaje personal muy largo, donde muchas veces ya tienes otros diagnósticos previos, o trastorno de ansiedad, o depresión, o TDA, TDAH, o incluso otros diagnósticos que no tienen nada que ver con esto. Y algún día algún profesional te dice, pues es que tienes algunas características que parece que puedas tener un trastorno del espectro del autismo, o ves en algún reportaje, o ves en las redes sociales, o lees algo y dices, uy, pues es que yo me parezco mucho a lo que estoy viendo. Por ejemplo, a mí me vienen algunas personas que han visto algún documental y dicen, es que viendo el documental es que me veo reflejado en algunos puntos. Yo nunca me lo había planteado, nunca tal, pero es que me veo reflejado en algunos puntos. O yo tengo diagnóstico previo de depresión, o tengo diagnóstico previo de trastorno por déficit de atención, pero yo creo que hay algo más, o algún trastorno de la personalidad, o yo no estoy de acuerdo, me han dado un diagnóstico de trastorno de la personalidad, pero yo viendo tal o leyendo, me he estado leyendo tal y veo que puedo tener características similares. Entonces, para nosotros los profesionales que nos dedicamos a esto, evaluar, diagnosticar a personas adultas es muy complejo, porque si antes era complicado, era complicado, ahora ya, pues si antes echábamos muchísimas horas, ahora muchísimas por 3. Entonces es muy difícil, la verdad. Eso te iba a preguntar, ¿por qué acuden a vosotros los adultos? ¿Son conscientes a través de esa sobreexposición informativa que reciben a través de documentales, bueno, es que después del 2 de abril, en prensa? El 2 de abril, oye, que tiene una repercusión importante en todos, ¿no? Pero sobre todo en diagnósticos de adultos. En abril, que es el mes internacional del autismo, ahí tenemos en Gatea llamadas y llamadas de personas que se identifican con la información que se da en relación al autismo, que dices, oye, que es que yo doy cheque en casi todo. ¿Y todos esos casos que vienen son diagnosticados en autismo o no? No todo, porque, pero sí yo quiero también hacer una puntualización de lo que ha dicho Marta, porque es verdad que después del 2 de abril, del Día del Autismo, del mes de autismo, de abril, también vienen padres, madres, familiares que se le ha diagnosticado a alguien en la familia con un trastorno del espectro del autismo. Por ejemplo, yo ahora estoy diagnosticando a varios padres de chicos o niños que les he diagnosticado yo. Entonces ahora vienen los padres porque dices que yo tengo muchas conductas similares a mi hijo, yo tengo muchas conductas similares a mi nieto. Entonces estoy diagnosticando a padres, abuelos y familiares de niños o adolescentes o incluso jóvenes adultos que o yo, otro profesional, le ha dado el diagnóstico de autismo y también dicen, ojo, es que ahora sí podría comprender muchas cosas de mis vivencias, de mi vida, que hasta ahora yo era una característica, pero es que a lo mejor es más, que no quiere decir que lo sea, ¿vale? Pero también vienen por ahí. Sí, es cierto que el autismo hay un componente genético muy fuerte. O sea, tienes que tener la predisposición genética, que después haya temas ambientales que hagan de catalizador para que esa predisposición genética se realice. No sé si esta es la expresión más adecuada, pero ahí lo nuclear es genético. Con lo cual, también yo veo, ahora según estaba oyendo a Meli, veo la dificultad de que, imaginaros que yo estuviera dentro del espectro del autismo, me costaría mucho ver
que mi hijo lo está porque sus conductas no me resultan llamativas porque son mis conductas. No sé si me explico. Y el otro día hablábamos de si los padres somos los primeros que lo vemos. Yo recuerdo cuando a mí me llamaba la atención comportamientos de mi hijo, que pues hay familiares nuestros que no sé si tienen autismo, pero sí fenotipo ampliado. Después Meli nos puede explicar lo que es el fenotipo ampliado, que dices, pues es que a mí este comportamiento me parece lo más normal. ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues que no quiere jugar con los demás niños. Pues a mí me parece lo más normal no querer jugar con los demás si tú solo te lo pasas bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Que al haber un componente genético, hay a veces que padres que tenemos o tienen fenotipo ampliado, nos cuesta ver esa dificultad en nuestros hijos, porque para nosotros no es una dificultad, es nuestra forma de ser con la que hemos breado y nos hemos defendido con no poco sufrimiento en la vida para ser autónomos, ¿no? Entonces, lo que sí se está dando ahora es que no solo hay el fenotipo ampliado, sino que los padres vienen de, oye, perdona, que es que si mi hijo lo que tiene es autismo, entonces también lo tengo yo, y en no pocas ocasiones es verdad, pero pasa que, bueno, ahora lo explicará Melis, que vienen con un bagaje que hace que tengan depresión, trastorno de ansiedad y un montón de comorbilidades que como dice Meli, es como una cebolla que tienes que ir sacando. Esta parte es un trastorno depresivo, esto es un trastorno de ansiedad, esto es un trastorno obsesivo compulsivo, esto es un no sé qué, que son fruto de una vivencia, a mí se me antoja horrible, de una persona que tiene autismo y tiene que sobrevivir sin apoyos en un mundo muy complejo, donde la habilidad social es casi imprescindible para sobrevivir y ellos no la tienen. Fíjate qué paradoja, porque hicimos un programa, recuerdo, hablando un poco de esa preocupación de los padres para tener un segundo hijo cuando el primero ya tenía autismo. Y fíjate que los padres es al revés, se vuelven las tornas. Es como es inverso, o sea, me preocupa tener un segundo hijo porque quiero que mi hijo no esté solo en el mundo. Y a lo mejor el que es autismo desde hace 50 años soy yo. Sí. Soy yo, pero que, bueno, Mel y yo lo hablamos un montón. O sea, qué vida más complicada ha tenido que tener esa madre, ha tenido que tener ese padre que ha llegado aquí y que lo tiene. Y bueno, ahora nos explicará Meli, porque claro, yo no lo sé, porque no he vivido eso, pero me imagino que sentiría mucho alivio. Meli, por alusiones. Pues sí, la verdad que pues muchos de los padres de personas con un diagnóstico de TEA, cuando se les dice que ellos también tienen ese diagnóstico de TEA, la gran mayoría, no todos, sí que es como, vale, ahora ya puedo explicar o ya comprendo por qué soy así, o por qué actúo de esta forma, por qué no me gusta esta otra cosa, o por qué me pongo nerviosa ante esta situación, ¿vale? Entonces, es verdad que muchos de ellos sí que sienten un gran alivio de, otros no tanto, otros se culpabilizan de, lo tiene por mi culpa, porque lo tengo yo, claro. Entonces lo tiene él también. Claro. Entonces estamos ahí en esa dicotomía, ¿vale? Es verdad que sí que luego hablaremos más de las mujeres, pero cuando son las madres las que tienen el trastorno del espectro del autismo, sí que yo lo que veo sí que es un alivio, de Vale, ya entiendo muchas cosas de las que me ocurren, de las que me han ocurrido, y yo comprendo por qué comprendo tan bien a mi hijo, por qué soy capaz de llevar tan bien a mi hijo, ¿vale? Entonces eso, los hombres, ahí tenemos esa dicotomía. O sea que sí que hay casos que padres descubren que son ellos, claro, y por eso tendrán una conexión más especial, claro, con el niño, con el hijo que tenga el trastorno del autismo. Claro, efectivamente. Y en cambio hay otros casos que aunque lo tengan los dos, sí es como una barrera, porque son los dos tan rígidos, tan similares, que no llegan a conectar. Entonces, claro, es que aquí como... Claro, no lo que sea igual es compatible. Claro. Normalmente es lo diferente, lo que es compatible. Dos personas rígidas chocan. Si dos personas, exacto. A lo mejor en la habilidad social y en que ninguno de los dos quiere mucha vida social, a lo mejor ahí sí se pueden encontrar. Pero claro, hay otras dificultades que juntas son... Lo que nos explicaban en física cuando éramos críos, los polos contrarios se atraen, ¿no? Sí. Oye, ¿os habéis encontrado casos de adultos que han triunfado en su vida social, laboral, que han tenido éxito, o no se dan esos casos? Tanto como triunfar en la vida social. Me refiero al laboral. Mi trabajo tengo suerte. Laboral, Silicon Valley dicen, nosotras nunca hemos ido a Silicon Valley, pero dicen que Silicon Valley está lleno de no digo de que sea un recursos humanos, de autistas, relaciones públicas. Hombre, yo no diría que la gran mayoría, porque ya el autismo es muy diverso y muy espectral, ¿no? Los que tienen esa habilidad que ahora está muy remunerada,
pero no todos tienen esa habilidad. Me refiero a eso, a los de Silicon Valley, programadores, editores de juegos y cosas de estas, ¿no? Hay que entender que lo nuclear en el autismo es los problemas de comunicación social. Y en la vida laboral lo social es muy importante. Tú puedes trabajar muy bien en ser muy buen médico, o trabajar muy bien en banca, o ser muy buen por ejemplo Meli, pero para Meli la habilidad social de hablar con los padres, de hablar con los compañeros, de coordinar un equipo, de tomarte un café, de ir a una cena, quiero decir, la vida laboral no es solo vida profesional de hacer bien una tarea. Tú te defiendes en la vida laboral porque tienes las habilidades sociales que hacen falta para relacionarte con tus compañeros, relacionarte con tus jefes o con tus subordinados si lo hubiera. Entonces, cuando eso está comprometido, pues tu vida laboral también es peculiar, y de hecho hay mucha gente que le va bien, o podemos decir que triunfa con apoyos, o sea, con el apoyo que hace que compense esa dificultad en la comunicación social. Sin duda tienen unas vidas laborales, emocionales y familiares muchísimo, pero muchísimo, cuando digo muchísimo es, imaginaros, muchísimo más complicadas que las que podemos tener nosotros, por esa falta de habilidad ahí. Una pregunta que a lo mejor es absurda, a lo mejor Meli y Marta me la sabéis resultar, porque se me acaba de ocurrir. Verás, con la pluma. Qué miedo. Yo recuerdo cuando éramos nosotros en nuestras edades, cuando teníamos 9, 10 años, salíamos a la calle a jugar con el balón, a escondite, a lo que fuese. Y ahora los jóvenes, la adolescencia, se meten en casa a jugar con sus maquinitas, no salen. Eso es... No, a lo mejor no tiene nada que ver, vaya. Pero... potencia que los que son autistas, los niños que tengan autismo, se potencie y aumente más esa no relación social, esa interacción social, como podíamos hacer nosotros. No sé si... A mí me parece que es más fácil. O sea, yo empatizo en la medida de lo posible, y siempre he intentado meterme en la cabeza de mi hijo, algo que todavía no he conseguido. Yo veo a Jorge con mucha más facilidad para relacionarse a través de YouTube con gente, y veo a chicos de Gatea con mucha más habilidad, porque tu cara, tu mirada me perturba, o sea, me pone nervioso, me hace que me tenga que regular un montón, y toda esa energía que utilizo para regular tu presencia física, tu mirada, pues cuando tengo una maquinita no tengo que gastar la energía así. Entonces yo prefiero chatear contigo, prefiero relacionarme contigo en redes sociales. ¿Qué ocurre? Que vale, que tú estás más cómodo, pero que en la vida real, en la vida laboral y en la vida familiar, lo presencial es lo importante y no lo estamos entrenando. Claro. No sé si estás de acuerdo conmigo, Sí, Meli. Totalmente. En Gatea hay varios chicos que a nivel con redes sociales, por videojuegos, por Twitch, por diferentes plataformas, ellos tienen su canal de Twitch, conversan, o por Discord, conversan tal, pero luego en el tú a tú, en las relaciones sociales es cuando, ¿vale? Porque es mucho más fácil poner un mensajito, más sencillo que cara a cara, de tener que estar atento a muchísimos estímulos que además no me interesan nada. Eso es un tema que me interesa, que estoy jugando a ello, estoy interesado en ello, y además no tengo que interpretar muchas situaciones. Entonces hay muchos, tenemos varios chicos, adolescentes y adultos. Vamos. Bueno, te metes en redes sociales o te metes en esas plataformas que con Meli ha dicho que yo desconozco, para hablar con gente que le gusta lo mismo que a ti. Claro. En la vida real eso no ocurre. ¿Sabes? Si hay una dificultad en autismo también es que tengo un repertorio de intereses muy reducido. ¿Cómo voy a ampliar el repertorio de intereses si solo me relaciono con gente que tiene los mismos intereses que yo? Y eso no ocurre. ¿Sabes? Fíjate, yo le daría la vuelta a tu razonamiento. Es posible que chicos que han nacido normotípicos o presuntamente normotípicos, de tampoco relacionarse, de tampoco estar en la calle y de estar manejando siempre las cosas a través de aplicaciones, encerrando su habitación, y encerrando su habitación, pero relacionándose con gente que solo tiene que ver con sus intereses, no estén no desarrollando esas habilidades, como puede ser, pues eso, teoría de la mente, como puede ser funciones ejecutivas. Por ejemplo, en funciones ejecutivas, la inmediatez de una aplicación. Las personas con autismo tienen problemas en funciones ejecutivas porque nacieron con esa dificultad. Y yo muchas veces hago el razonamiento de cuántos niños que han nacido normotípicos no están desarrollando esas funciones ejecutivas que se desarrollan después de nacer también, porque están manejando la maquinita y esas habilidades no se están desarrollando. Claro. ¿Sabes? Es decir, no porque vayan a desarrollar el autismo, que el autismo se nace con él, pero solo simplemente que es que esta no relación social en presencial está haciendo que otros chicos no estén desarrollando habilidades que es muy importante que desarrollen.
Y ya para terminar este apartado del diagnóstico en adultos, cuando se le diagnostica a un adulto, ¿después qué? Después que, pues, dependiendo... ¿Terapias? Pues dependiendo un poquito las necesidades con las que tenga y también la demanda, porque a lo mejor sí que pues es necesario. Yo creo que sí que es importante una terapia por lo menos para asumir el diagnóstico. Por primero tienes que asumir y comprender el diagnóstico, porque muchas veces te diga yo el trastorno del espectro del autismo, te lo explique y tal, pero es que no es algo que tú te lo digas y ya lo he asumido, ya lo sé. No, es que conlleva mucho más allá, sobre todo eso. Y evidentemente, y como hemos dicho en otros podcasts y demás, para tener un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo tiene que discapacitar un poquito para la vida cotidiana. Entonces, si necesitas apoyo, pues quizá necesitas terapia psicológica. Yo, en los casos de adultos, sí que se deriva a terapia psicológica que sean preferiblemente especialistas en autismo. No me vale cualquier psicólogo clínico, sino que sean especialistas en autismo y que sepan hacia dónde trabajar, lo que mirar, y sobre todo, pues como ha dicho Marta, es que muchos nos vienen no por el diagnóstico de autismo, sino porque tienen una depresión severa muy grande, un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, están muchos con medicación. Entonces, claro, no es solo el autismo, es el autismo y todo lo que hay alrededor, esas comorbilidades. Bueno, vamos a hablar en femenino plural, si os parece. Sí, ¿Cómo es el diagnóstico en las mujeres? ¿Es más complicado que en los hombres? Pues más complicado. Todavía más. Complicación en complicación. Es más difícil este mundo. Es mucho más difícil el diagnóstico en mujeres, porque es verdad que la sintomatología es diferente al diagnóstico en hombres, y porque los instrumentos de diagnóstico se han creado para hombres, no para mujeres. Entonces, además, las mujeres nos adaptamos mejor a las situaciones sociales, imitamos más, nos camuflamos más, y entonces imagínate eso, una mujer, una niña, una adolescente con un trastorno del espectro del autismo, es que son las reinas del camuflaje. Entonces, muchas vienen muy tarde a diagnóstico, se diagnostican mayoritariamente en adolescencia o en adultez, y niñas pequeñas o son de grado 3 o nivel 3, o si son las de nivel 1 o grado 1, pues se diagnostica lo que... O sea, que es como una autodefensa de ellas, que dicen, yo... Bueno, el cerebro masculino y el cerebro femenino son diferentes. No me voy tienen esa habilidad, o sea, tenemos esa habilidad, y también ocurre en altas capacidades. Se diagnostica menos altas capacidades a las mujeres que a los hombres, porque nos camuflamos mejor. Entonces, ese camuflaje hace que se retrase un montón, o sea, va en nuestra contra en este caso, hace que se retrase un montón el diagnóstico. Lo que dice Meli, dice es que las pruebas diagnósticas y las muestras que se cogieron desde el principio de los tiempos, desde Leo Kanner, eran muestras masculinas. Entonces, todo se ha desarrollado, o sea, se han hecho unas pruebas diagnósticas pensando que valían para hombres y para mujeres. Lo que estamos dando cuenta ahora es que lo que pasa que ha sido a costa de mucho sufrimiento. Es mujeres adultas que dicen, oye, que yo tengo este problema, y estamos diciendo, ¿y qué ha pasado con estas mujeres cuando eran niñas? Pues que cuando eran niñas, con las pruebas que se están usando, no puntuaban. Entonces, pues ahora hay un movimiento en relación a esto, pidiendo que se cojan otras muestras y que se desarrollen otras pruebas para hacer una criba muchísimo antes y poder ayudar a esas niñas para que tengan el tratamiento que tienen que tener en atención temprana, para que cuando lleguen a la adolescencia y a la edad adulta tengan un montón de herramientas para tener una vida lo más autónoma y funcional posible. ¿Y se está evolucionando en ese diagnóstico en mujeres? Sí, se está evolucionando. A nivel internacional sí que se están sacando cuestionarios, herramientas, y quizá más adelante hay otros criterios para el diagnóstico de mujeres con trastorno del espectro del autismo. Yo creo que sí que se está haciendo un paso importante. También es verdad que las mujeres con TEA, también ellas que han creado este movimiento que dice Marta, donde estamos aquí, somos nosotras y somos así, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, y lo mismo que pasa con los adultos, con las mujeres, pues es que el diagnóstico diferencial es muy difícil, porque, como hemos dicho, las características son mucho más sutiles, es mucho más imitación. Cuando hay intereses restrictivos, repetitivos, suelen ser intereses de los niños de su edad, pues música, lo que le gustan los chicos de su edad. Entonces, es mucho más difícil hacer el diagnóstico. Entonces, cuando llegamos ya a la adolescencia, cuando las situaciones sociales, los requerimientos sociales son tan grandes, es cuando
cuando ya las familias o los profesionales sí que se dan cuenta de, ostras, aquí pasa algo más, ¿vale? Entonces, que no es solo un TDA o no es una dificultad para relacionarme con nosotros, sino que hay algo más, ¿vale? Entonces ya nos llegan, y es verdad que las características, como he dicho, son mucho más sutiles, se camuflan mucho más, y por ejemplo, en Gatea hay chicas que, porque nosotros sabemos que tienen TEA, pero si tú te las encuentras por ahí dices, ¿de verdad que tienen TEA? Sí. La capacidad de imitación, si es que al final tienen un montón de diálogos aprendidos, que yo digo, pero si es que ha dicho esto y aquello, dice ya, pero lo dice constantemente, o sea, ella como que llega a un sitio, aprende cómo se tiene que desenvolver en ese sitio y lo replica y lo replica y lo replica, pero no es algo que salga de forma natural, espontánea y adaptada al contexto y a las personas, sino que es algo aprendido. Muchas lo que dicen es yo antes de esta situación, en mi cabeza me hago un esquema de todo lo que puede pasar y lo que tengo que decir en cada situación, claro. Imaginaros el esfuerzo tan grande que es para ellas. Hablan de agotarse, claro, se agotan a nivel social, porque claro, cada situación es un estrés brutal, pero muchas parece que pasan bien, pero realmente lo están pasando muy mal. O sea que aparte ya de su trastorno, toda esa presión que se meten ellas mismas psicológicamente, esa habilidad de imitación y esa habilidad de camuflaje al final juega en su contra, porque lo que está es retrasando un diagnóstico. Lo cierto es que por eso hay menos mujeres diagnosticadas. Claro. ¿Hay más diagnosticados hombres que mujeres? Sí, precisamente por lo que me estáis contando. La media es de 4 hombres por 1 mujer, pero sí que es verdad que esto yo creo que dentro de poco va a cambiar. Tiene que cambiar, sí. Va a cambiar. Sí. ¿Y afecta de manera también distinta el autismo a las mujeres que a los hombres? Claro, sí, es diferente. La sintomatología, como hemos dicho, es mucho más sutil. Pues esas dificultades, a lo mejor, que hemos dicho, de comunicación, de comunicación social, de esos gestos reguladores de la interacción social, sí que a lo mejor en los chicos, en los hombres, sí que vemos que son más planos en su expresión. En las mujeres incluso puede ser al revés, pueden ser demasiado exageradas, pueden utilizar gestos demasiado exagerados, son muy expresivas facialmente. Claro, entonces hay que ver esas sutilezas, porque a lo mejor son demasiado exageradas en un contexto donde no es el adecuado o en una situación en la que no es adecuada, ¿vale? Entonces sí que las características se estereotipan de otra manera también, puede ser. Sí, exacto. Entonces el steaming, de que mueven así, pero es mucho más sutil todo, cogen una gomita, pasa más desapercibido, se hacen más manierismos, pero están con una, y sin embargo los chicos a lo mejor pues aletean más, se balancean más, es como más llamativo, más, ¿no? Pero al final lo están haciendo y con la misma finalidad. Lo que pasa que unos comportamientos son muy llamativos, incluso a lo mejor disruptivos en una clase, los otros son más discretos y a los profesores no les llama la atención, a los pediatras no les llama la atención y a los padres no nos llama la atención. O sea que tenéis que hurgar mucho. Muchísimo. Sí, en el primer programa dijimos que empleabais muchísimo tiempo en diagnosticar un caso de autismo del tiempo en mujeres. De esto no quiero ni hablar, Raúl, del tiempo que le dedica a esto no quiero ni hablar. Muchísimo. Es muy complejo. Sí, es muy complicado. Lo que pasa es que, bueno, a Meli le gustan los retos y digo, pues si lo podemos derivar a lo mejor a algún centro, ¿qué tal? Y no, lo quiero hacer, aunque sea a base de mucho más trabajo, ¿no? Para los adultos sí que es importante tener algún psiquiatra especialista de referencia, porque muchas veces nosotros se nos va más allá de lo que nosotros podemos llegar, entonces sí que es importante tener un psiquiatra especialista de referencia. Antes habías dicho, Marta, que los modelos para diagnosticar estaban basados en hombres. Sí. Supongo que el diagnóstico en mujeres con autismo habría muchos errores. ¿O no se diagnosticaban precisamente por eso? Porque los modelos estaban destinados para hombres. Habría, no lo sé, pero me imagino que sí, habría infodiagnóstico, porque no puntuaban. Hombre, también es cierto que el autismo, como lo hablamos en otras ocasiones, tiene un componente genético y los hombres y las mujeres tenemos una composición genética diferente, ¿vale? XXXY. Entonces la prevalencia tiene que ser diferente, pero posiblemente no tan diferente como la que estamos viendo ahora. Y sobre todo lo que hablamos siempre es que solo que haya una mujer que tenga autismo, que no esté diagnosticada y que su vida sea una penuria porque necesita apoyos que no tiene, necesita herramientas que no conoce, merece la pena el esfuerzo de ver si podemos diseñar pruebas que haga que esas niñas sean diagnosticadas y no lleguen a la adolescencia sin diagnóstico. Por una de ellas
merece la pena el esfuerzo. La importancia de la atención, Sí. La atención De temprana, atención ¿verdad? Que hemos temprana hablado tantas y, veces. y de diagnóstico precoz. Eso es, para mí, es la pelea que hay que defender. Yo no sé si nos ha quedado algo más en el tintero, seguro, Sí, seguro que muchas seguro. cosas, pero como... No le digas que no, que si no, no vuelve. Que ella como siempre está tampoco con sus queremos- niños y con sus adolescentes y con su equipo. Seguro que quedan cosas pendientes. Sí, Otro sí. día Eso es. seguimos hablando con Meli. Y así nos aburrimos. De cómo se queridos coordina un espectadores. equipo, que eso es muy complicado, de cómo se trabaja con las familias, que Meli es defensora del trabajo con las familias, y por eso Gatea tiene ese enfoque, que es un enfoque que ha desarrollado ella y que cuesta mucho mantener, y hace que sus coordinaciones con el equipo no trabajamos para los chicos, trabajamos para las familias. No olvidéis que las familias, y cuando da el diagnóstico, no se lo está dando un chico, se lo está dando una familia. Y bueno, es nuestra forma de trabajar, y creo que Meli puede venir otro día y explicárnoslo con calma, merece la pena. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Meli, que es un placer escucharte. A vosotros. Ya sé que te hemos quitado mucho tiempo y ahora tienes que volver Al lío. a tu despacho, a tus quehaceres. Y pues nada, agradecidísimo, sobre todo los oyentes y los telespectadores te estarán súper agradecidos por tenerte, porque creemos que además tus testimonios son fundamentales y importantes para que veamos un poco en nuestras tinieblas, por lo menos yo, y tu luz nos ilumina. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Marta Rodríguez, que maja es Meli, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Qué maja es, sí, por porque favor. sí. Además es que es cierto que es una persona muy empática, y esa empatía la mata, porque, a ver, al final las familias lo pasamos muy mal, y ella lo pasa muy mal. Cuando da el diagnóstico, cuando los padres lo estamos pasando muy mal por una circunstancia en concreto, ella lo sufre de verdad, o sea, la vemos pasarlo mal. Y luego con su forma de hablar tan dulce, tan tierna, Eso sí, hace que lo malo sea menos mal. Es para compensar mi Sea tono menos mal. y mi forma de hablar. Sí, la verdad que sí, que una suerte tener. La verdad es que tenemos un lujo en Gatea, queridos amigos, del equipo que tenemos. Es increíble, la verdad que sí. De La verdad profesionales. que sí. Meli fue la primera, Sí. y atrae a personas como ella, y de ahí el equipo que tenemos en Gatea. Sí. No hay otro misterio. Seguro que todos los centros especializados tienen un equipo estupendo, pero como el nuestro no. Seguro, pero como el bueno, nuestro no, ya lo digo yo, hombre. Seguro que son equipos estupendos. Y yo siempre lo digo en Gatea, nosotros no competimos con ningún centro, No, colaboramos con todos los centros efectivamente. y hacemos lo que hacemos con los chicos con autismo. No nos comparamos con los demás, nos comparamos con nosotros mismos. Queremos que Gatea en el 2024 sea mejor que en el 23, y en el 23 está siendo mejor que en el 22. Entonces, bueno, esa es nuestro enfoque y nuestra forma de trabajar, es superarnos a nosotros mismos y colaborar con todos los que tengan el mismo propósito de ayudar a familias que tengan una persona que con por eso autismo. todos los centros especializados en autismo les damos la Están enhorabuena, invitados, las gracias, efectivamente. y les animamos a que sigáis trabajando como hacéis, que sois fundamentales, y que somos todos muchos fundamentales, más, la verdad que sí. y que todos somos una piña. La verdad para que que las y hacen personas que falta tienen el TEA, muchos más, autismo, efectivamente. muchos más centros. Pues Marta, muchísimas gracias y hasta la próxima, un beso muy grande. Gracias, Raúl, hasta el próximo jueves. Aquí te quiero ver. Hombre, como clavos. Aquí Venga, jueves a las 3 de la tarde, Gatea. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Marta. A ti. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado y os hayamos entretenido y que os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar primero se tiene que gatear.